Hola a todos, bienvenidos. Soy el doctor Octavio Reyes y empezaré por agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México la invitación para participar como panelista en este encuentro académico interdisciplinario para trabajar el tema desarrollo de habilidades para la investigación. Quiero iniciar mi participación estableciendo el contexto del trabajo para su mayor comprensión y empezaré por mencionar que vengo a compartirles un reporte de avances sobre la investigación en curso, cuyo título es Factores que explican las habilidades investigativas de los alumnos universitarios en el contexto de los estudios del bachillerato, la licenciatura y el posgrado. El objetivo propuesto para esta investigación cita: generar un modelo de matemáticas complejas para explicar las habilidades investigativas de los estudiantes universitarios a través de un análisis multifactorial y apoyado en la teoría de la lógica difusa. Es menester mencionar que la pregunta que dio origen a la investigación fue: ¿qué factores explican el desarrollo de las habilidades investigativas de los estudiantes universitarios? Así también, este proyecto se estructuró en tres grandes etapas. La primera de ellas dice identificar qué variables explican las habilidades investigativas de los educandos. La segunda etapa, averiguar cómo desarrollar las habilidades investigativas de los universitarios. Y la tercera, formular una propuesta basada en las técnicas del assessment para evaluar dichas actividades. En el diseño del proyecto de investigación, el marco teórico se estructura con los siguientes enunciados. La postura epistémica es de tipo empírico-positivista. La concepción ontológica es la visión del realismo. La estructura metodológica es el método hipotético-deductivo. La teoría de la educación es el cognoscitivismo. El modelo educativo es constructivismo. Y la teoría del análisis será la teoría de la complejidad. En el diseño mismo de este proyecto podemos decir que el método de investigación tiene un enfoque mixto, empezando con un análisis de tipo cualitativo para terminar con el enfoque cuantitativo. El tipo de investigación es longitudinal, con una perspectiva de 5 años, y ya se han completado 3 de estos. El alcance de la investigación es exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Las variables de la investigación para su fase cualitativa son categóricas nominales y para la fase cuantitativa son escalares y continuas. Para la operacionalización de las variables es menester mencionar que las habilidades investigativas se atendieron como la variable dependiente y las variables independientes se estructuraron en 6 dimensiones, 14 categorías y 51 subcategorías, que es hasta el momento el avance que llevamos resultado de la investigación cualitativa. Este mismo número de subcategorías corresponde a las variables bajo estudio. Entre las variables independientes y de manera particular las dimensiones, se identificaron 6. Para la operacionalización de las variables se está constituyendo un indicador global de análisis multifactorial, definido como f de x. Pues este f de x será el resultado de las variables de control multiplicado por el conjunto de las 6 habilidades investigativas. En las variables de control es donde tenemos pensado estructurar las diferencias para el bachillerato, la licenciatura, el posgrado e inclusive estudios en línea o estudios de tipo presencial. Para las habilidades investigativas han sido divididas en 6 grandes dimensiones, de tipo cognoscitivas, colaborativas, personales, metodológicas, informáticas y epistémicas, de forma tal que tendremos una ecuación donde f de x será el resultado de las variables de control que multiplica a f de x cognitivas por f de x colaborativas, por f de x personales, por f de x metodológicas, por f de x informáticas y por f de x epistémicas.
De esta forma, el mapa conceptual de las habilidades investigativas, tenemos que estas habilidades investigativas se explican por 6 dimensiones. Las habilidades cognitivas se desglosan en 3 categorías: dominio de la lectoescritura, procesos cognitivos y transferencia del aprendizaje. Las habilidades colaborativas se fraccionan en 2 categorías: el trabajo colaborativo y la socialización del conocimiento. Las habilidades personales se dividen en 2 categorías: motivación intrínseca y motivación extrínseca. Las habilidades metodológicas se estructuran en 2 categorías: el planteamiento del proyecto, así como el análisis y la conclusión. Y las habilidades informáticas se integran por 3 categorías: el manejo de la ofimática, la comunicación mediada por tecnología y la obtención de información. Finalmente, las habilidades epistémicas se componen de 2 categorías: conciencia del autoaprendizaje y teorización del conocimiento. De esta forma tenemos que en la tabla 1 aparecen los descriptores de la dimensión de habilidades cognitivas. Esto significa que las habilidades cognitivas a su vez se subdividen en 3 categorías: dominio de lectoescritura, cuyas subcategorías son lectura de comprensión, escritura de aportación y búsqueda de retroalimentación. Por otra parte, los procesos cognitivos se subdividen en discernimiento, inferencia, análisis, síntesis, inducción, deducción, abducción e interpretación. Y en el caso de transferencia de los aprendizajes, las subcategorías que los describen es observa y cuestiona, revisa y examina, interroga y debate, y argumenta y aplica. De la misma forma, en la tabla 2 aparecen los descriptores de la dimensión de habilidades colaborativas, que se subdivide en 2 categorías, como ya había sido mencionado: el trabajo colaborativo y la socialización del conocimiento. De esta forma, el trabajo colaborativo se subdivide en 3 subcategorías, que es trabajo en grupo y en duplas, comunicación en pares y discernimiento entre pares. Y finalmente, la socialización del conocimiento se subdivide en 2 subcategorías, que son socialización del conocimiento previo y la socialización del conocimiento nuevo. De la misma forma, en la tabla 3 tenemos los descriptores de la dimensión de habilidades personales, que a su vez se subdivide en 2 categorías: motivación intrínseca y motivación extrínseca, en donde la motivación intrínseca es resultado de las siguientes subcategorías: autodisciplina, autogestión, persistencia y determinación, interés de crecimiento, deseo de aprendizaje, así como equilibrio emocional. En el caso de la motivación extrínseca se subdivide en 3 subcategorías: acompañamiento estudiantil, consensos y o disensos, y un instrumento tutorial de apoyo. En la tabla 4, de la misma forma, tenemos que los descriptores de la dimensión de habilidades metodológicas son 2 categorías: planteamiento del proyecto, así como analizar y concluir. El planteamiento del proyecto se subdivide en 3 subcategorías: encuadre de la investigación, modelado de la investigación y diseño de la investigación. Y de la misma forma, analizar y concluir se subdivide en las siguientes subcategorías: análisis de atributos y o de variables, así como cierre de aportaciones y o contribuciones. Y todavía tenemos la tabla 5, que describe la dimensión de las habilidades informáticas. Estas habilidades se subdividen en 3 categorías: manejo de ofimática, comunicación mediada por tecnología, así como obtención de la información. En el caso de la ofimática, las subcategorías lo explican a través de manejo de un procesador de textos, manejo de hoja de cálculo y análisis, y manejo de presentaciones visuales. La comunicación mediada por tecnología, entendemos el software de comunicación, tecnologías y dispositivos portátiles, así como herramientas de la web 2.0 y 3.0. Y finalmente, para la obtención de la información,
se subdivide en 3 subcategorías, que son búsqueda de información, selección de información y organización de la información. Por último, y aparece en la tabla 6, los descriptores de la dimensión de habilidades epistémicas, tenemos 2 categorías: conciencia del autoaprendizaje, así como teorización del conocimiento. En conciencia del autoaprendizaje se subdivide en 3 subcategorías: reflexión de cómo aprendo, análisis de para qué aprendo y comprensión de la realidad. Cuando se aborda el tema de teorización del conocimiento, se estructura en las siguientes subcategorías: construcción del conocimiento, aportación a la ciencia, explicación de la realidad, contribución a la gestión, así como saber enunciar las líneas de investigación con las cuales se podría dar continuidad al propio proyecto. Es así que en una etapa y de forma preliminar, para identificar algunas estrategias acerca de cómo desarrollar las habilidades investigativas, se propone un conjunto de estrategias didácticas que, como recomendación para el desarrollo de las habilidades investigativas, se sugiere el uso de las siguientes estrategias. Y solo por citar ejemplos, podríamos decir: elaborando proyectos de investigación documental, proyectos de investigación-acción o proyectos de investigación-intervención. De la misma forma, podemos buscar resolver problemáticas de las ciencias sociales, de las ciencias exactas o de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de las ciencias exactas o de las ciencias sociales, así como haciendo maquetas con las 7 R's de la sustentabilidad. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para repensar, respetar, reducir, reparar, reciclar, reutilizar o redistribuir? Otras estrategias podrían ser aplicando las TICs y las redes sociales digitales para escribir resúmenes sobre la correcta lectoescritura y, ¿por qué no?, trabajando de manera colaborativa a través de las wikis. Son un listado de ejemplos genéricos sobre los que se podría trabajar, pero de manera un poco más específica podríamos compartir que Reyes en el 2013 publicó proyectos de investigación documental que pueden apoyarnos como estrategia didáctica, y son: averiguar las teorías y los postulados sobre el origen del universo. Este es un excelente proyecto de investigación documental. Investigar la relación que existe entre la música y las matemáticas. Listar al menos 100 inventos desarrollados por científicos mexicanos. Investigar las diversas fuentes de proteína para el ser humano, ya sean de origen animal, vegetal o de los insectos. Así como indagar sobre las formas de vida que existen en el fondo del mar a una profundidad mayor a los 8.000 metros. Bueno, todo esto puede representar una excelente oportunidad para desarrollar trabajos de investigación documental. Pero de la misma forma, existen alternativas para trabajar proyectos de investigación-acción. Estos pueden ser: buscar opciones para el reciclaje del agua de lluvia en tu casa, o bien diseñar un techo verde en la azotea de su casa. También generar opciones de reuso para las llantas de los automóviles. O podríamos decir que construir mecanismos para aprovechar en casa la energía eólica y solar, así como establecer una campaña de recolección de pilas voltaicas para buscar un confinamiento seguro. Es decir, aquello que implique acción y que denote inclusive una contribución social. También es posible, en otro grupo de estrategias didácticas, hablar de los proyectos de investigación-intervención. Entre estos podemos mencionar los siguientes: adoptar un árbol el primer año del bachillerato y durante los 2 años consecutivos hacer estimados matemáticos acerca de calcular el número de hojas en las 4 estaciones del año, en cada una de las 4 estaciones del año, determinar la superficie total del área verde del follaje, por ejemplo, del en vez de las hojas, estimar la extensión y la profundidad de las raíces y validando el método empleado, así como adoptar una biblioteca pública en el primer año del bachillerato y durante los años consecutivos hacer encuestas sobre
preferencias de los lectores, perfiles característicos de los lectores o constituir varios talleres o círculos de lectura. Otros ejemplos al respecto pudiera ser adoptar un centro de beneficio social, tales como orfanatos, un asilo para personas desamparadas o un dispensario médico. Y en el primer año del bachillerato y en los 2 años siguientes se propone trabajar un proyecto de apoyo sobre algunas de las siguientes áreas. Esto es, estrategias de mercadotecnia para aumentar el número de beneficiarios, o bien estrategias de finanzas para recaudar fondos y donativos. Y por qué no, estrategias operativas para mejorar sus propios procesos. A manera de conclusiones, podríamos mencionar que los contenidos temáticos de las asignaturas pueden ofrecer un sinnúmero de aspectos interesantes que, al vincularlos con la realidad del educando, encontrará la aplicación concreta de los conocimientos adquiridos. Ejemplos de estas opciones es determinar la ecuación parabólica de un gol olímpico, o bien analizar la renovación cultural con la invención del cero, porque si bien el cero ya lo usaban los mayas y los sumerios, en realidad los romanos, que contaban de 5 en 5, no contemplaban el cero, y en Europa hasta el siglo XVI no se empleaba el cero, así que podemos decir que con la invención del cero hubo una renovación ideológica y cultural que vivió Europa en ese entonces. Otro ejemplo al respecto es aplicar el teorema de Pitágoras para determinar la altura de un árbol a partir de una regla, un cordel y salir al parque para hacer estimados matemáticos. Podríamos también estimar el impacto de un rumor en el clima de una organización. Hoy en día existen matemáticas aplicadas al concepto de la rumorología, pero bien podrían los muchachos hacer el estimado de un rumor en el clima de cualquier tipo de organización, ya sea empresarial, social o inclusive hasta familiar. Podríamos mencionar también localizar las coordenadas geográficas de los principales museos del mundo. Hoy en día los muchachos a través de su celular pueden tener acceso a muchas fuentes de información. Bueno, vamos a orientarles a perseguir datos que pueden orientarles para enriquecer su bagaje cultural. Podemos mencionar también elaborar propuestas para el gobierno electrónico y la economía digital. Los muchachos ya son nativos digitales y bien pueden generar algunas ideas de los beneficios que puede proveer un gobierno electrónico o una economía de tipo digital y considerando aspectos de buen gobierno o, por qué no, bancos de tiempo para beneficio de la comunidad. Discutir, entre otras cosas, la factibilidad genética de generar una planta de jitopapa, es decir, en el follaje podríamos estar cosechando jitomates y de las raíces cosechando las papas. Habría que discutir esta factibilidad genética y sería interesante que los muchachos abordaran aspectos de esta naturaleza. Otra opción es diseñar la mercadotecnia política a partir de las redes sociales digitales. Esto para que se den una idea a ellos de lo que podríamos hoy día llamar la democracia digital, en donde podemos ser artífices de la mercadotecnia política a favor o en contra de un movimiento social o de un actor político, pero de manera administrada y planeada. Así también podrían trabajar en identificar la probabilidad de ganarse un premio en el casino. Es muy fácil hoy en día ir a un casino o, por qué no, comprar la lotería, pero ¿qué probabilidades hay de que ganemos algo si estamos asistiendo de manera asidua a un casino? Y finalmente, y solo como una idea o un listado enunciativo más no limitativo, podríamos comentar que es posible efectuar un análisis del discurso sobre los modismos populares. Modismos o expresiones populares, inclusive hablar de cosas de Cantinflas o a lo mejor más recientes, o cosas como
las net etiquettes, ¿sí? Netiquetas, pues. Uh-huh. Y a manera de conclusiones, mencionábamos que el desarrollo de las habilidades para la investigación es un tema cuyo planteamiento de estudio estableció el uso de un análisis multifactorial, en donde emergieron 6 dimensiones para explicar las habilidades investigativas, mismas que han sido estructuradas en 51 diferentes variables. En este momento, es posible afirmar que el desarrollo de las habilidades investigativas, de las habilidades para la investigación, requiere de la contribución de diferentes campos del saber humano para integrar estas habilidades al conjunto de conocimientos y actitudes del educando. Estoy seguro que del trabajo que ustedes van a desarrollar mientras están participando en este panel sobre el encuentro académico interdisciplinario, puedo afirmar que las diferentes materias en las que trabaja cada uno de los profesores asistentes contribuirá de mayor o menor forma, y ya lo vimos a través de las 51 variables descritas, pero el trabajo de cada uno de los docentes estoy seguro que contribuirá al desarrollo de las habilidades investigativas de los jóvenes que, si bien hoy cursan el nivel bachillerato en la UNAM, el día de mañana estarán dirigiendo a nuestro país a través de políticas públicas o programas emprendedores o proyectos de tipo social. Y pues quiero hacer mención de la referencia citada. En el 2013, Desarrollo de habilidades investigativas de los estudiantes que cursan el bachillerato en línea, Revista Mexicana del Bachillerato a Distancia del ECOESAT, publicado también por la UNAM. Y para referenciar esta ponencia, podemos decir Desarrollo de habilidades para la investigación en el encuentro académico interdisciplinario, la transversalidad de una propuesta para la innovación curricular. Aparecen las ligas a efecto de que puedan recuperar la información y consultarle para el desarrollo de los paneles en los que estarán trabajando. Por su atención, muchas gracias, y quiero compartir mi correo electrónico para que si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros y dar seguimiento al avance de la investigación o participar también con el grupo de investigadores que estamos avanzando en este campo del conocimiento, será un placer poder establecer contacto con cada uno de ustedes. Hasta luego, buenas tardes, muchas gracias.